La masonería vivió una crisis a comienzos del siglo XX, conocida como el Cisma de 1903. Esa discordia, sin embargo, venía gestándose desde las últimas décadas del siglo anterior y afloró por los efectos de las dos guerras, la del Salitre contra Perú y Bolivia y la guerra civil que derrocó al presidente Balmaceda. El primer conflicto fue negativo, porque muchos masones que se enrolaron en el ejército y la marina no regresaron y varias logias abatieron columnas. Además, los efectos en la economía causaron miserias y dificultades. Los tres países resultaron perdedores. Perú perdió Tarapacá con 58.000 kilómetros cuadrados. Bolivia perdió Antofagasta con 125.000 kilómetros cuadrados. Y Chile, si bien amplió su territorio en 180.000 kilómetros cuadrados por el norte, al final perdió 1 millón de kilómetros cuadrados al entregar la Patagonia a Argentina. Otras causas, entre varias, que incidieron en la crisis de la masonería fueron las disputas políticas entre masones con las candidaturas presidenciales de José Francisco Vergara y José Manuel Balmaceda, los propósitos de crear un gran Oriente Nacional pese a las recomendaciones adversas del Supremo Consejo de Inglaterra, la participación del gran maestro Enrique McKeever en la Guerra Civil del 91 por ser uno de los congresistas que pidió la destitución del presidente Balmaceda y unirse a las fuerzas que lo derrocaron. Al estallar la revolución viajó a Buenos Aires y participó en el intento de captura de la cañonera Pilcomayo, buque chileno que permaneció en Argentina durante la Guerra Civil. Después, Enrique McKeever viajó a Iquique, donde se unió a la fuerza de los congresistas que derrocaron a Balmaceda, tropas que tenían su propia bandera chilena, que tenía 2 estrellas más. Ya no era la solitaria. En la guerra civil murieron 6.000 chilenos en ambos bandos. Triunfaron la clase dirigente, los dueños de la fortuna, la aristocracia terrateniente, la oligarquía, los salitreros, los conservadores y el clero. Los salitreros, la mayoría británicos, eran encabezados por John Thomas North, más conocido como el Rey del Salitre, dueño además de los ferrocarriles que transportaban el producto a los puertos. Según el sacerdote Fidel Araneda Bravo, en su Historia de la Iglesia en Chile, dice que el pueblo, el obrero, el trabajador y el pobre en general ignoraban la revolución. Agrega, por las fotografías litografiadas de Balmaceda que se encontraban en los conventillos de los asalariados y los pobres, esta gente admiraba y hasta veneraba al presidente. Y luego afirma, el clero estaba absolutamente comprometido con la causa del Congreso y en contra del presidente de la República. La escisión que se apoderó de la sociedad chilena se hizo presente al interior de las logias. Hubo líderes masones en las dos tendencias, balmacedistas y congresistas, una demostración de que los masones profesan distintas ideas, y en la masonería la diferencia hizo mella. El gran maestro Alejo Palma Guzmán asumió en mayo y se dedicó con firmeza a reconstruir el edificio masónico. Llamó a la unidad porque, dijo, la intolerancia fanática ha tratado con mayor interés de apoderarse de las masas, pretendiendo también adueñarse de la instrucción pública. Terminaba el armisticio entre laicos y el clero que tácita y extrañamente se unieron en la lucha contra Balmaceda, en la que llevaron la voz cantante los conservadores e industriales salitreros. Desde el púlpito y la prensa conservadora se reanudaron los ataques contra la masonería, hasta llegar al delirio. Y colmó los ánimos el último año del siglo con motivo de la muerte del hermano Guillermo Mata, parlamentario, político y poeta de nota. Corporaciones liberales, centros literarios, científicos y culturales se hicieron presente en su funeral. El gobierno designó en su representación al ministro de Obras Públicas, Arturo Alessandri Palma. En representación de la masonería despidió sus restos el venerable maestro de la Logia Estrella de Chile, Luis Navarrete y López. Y sus palabras fueron las que motivaron la ira del diario católico El Porvenir, que escribió: por cumplir con un deber social ineludible, se veían forzadas a concurrir muchísimas personas de respeto, y para cuyas creencias y sentimientos religiosos era un verdadero insulto aquella apología hecha en sus barbas,
de la secta masónica. 2 diarios respondieron a esa nota. La Tarde escribió: no sabemos en nombre de qué doctrina de libertad El Porvenir protesta porque masones concurren a la ceremonia de entierro de uno de los suyos. Lo único que podía hacer era protestar de la inusitada presencia del señor Walker Martínez, jefe del Partido Católico. El diario La Ley comentó: desde cualquier aspecto que se examine esta protesta, aparece como sencillamente insolente, puesto que significa el audaz intento de pretender amordazar los amplios derechos de la tribuna libre con el pretexto de un hipócrita respeto social o con el mohoso argumento de la religión del Estado. Así volvían las críticas del clero contra la orden, con cualquier pretexto. Sin embargo, más que externo, el problema también era interno, porque en el año 1900, al comenzar el siglo XX, trabajaban normalmente solo 8 de las casi 30 logias que la masonería había fundado en la segunda mitad del siglo anterior. La Gran Maestría concentró sus actividades en desarrollar el rito escocés antiguo y aceptado y organizar un Gran Oriente de Chile que estableciera grandes logias en Iquique, La Serena, Valparaíso y Concepción, además de la creación de talleres de grados superiores al tercero. Actuó así porque el Supremo Consejo de la República Argentina había concedido la Carta Magna Constitutiva a un nuevo Supremo Consejo para Chile. Compuesto en su mayoría por masones de la Gran Logia de Chile, presidido por Eduardo de la Barra, quien había regresado al país después del destierro en Argentina y Uruguay durante la Guerra Civil. El Supremo Consejo inició la tarea de crear las grandes logias regionales y reformar la Constitución, tarea que quedó trunca por el fallecimiento de Eduardo de la Barra, cuando la tarea debió continuarla el gran maestro Buenaventura Cádiz. Sobrevino lo que se ha llamado el cisma de 1903, que paralizó los trabajos. La Gran Logia de Chile, que funcionaba en calle Victoria 80, renovó sus autoridades y reeligió a Buenaventura Cádiz. Pero el candidato derrotado, Guillermo Múnich, y sus seguidores objetaron el resultado y abandonaron molestos el templo, porque también rechazaban la creación de altos grados y la organización de un Gran Oriente Nacional. Luego, no hubo acuerdos y los disidentes o cismáticos crearon la Gran Logia Simbólica de Chile. Después tomaron el control del Club Central y clausuraron las secretarías de las logias que funcionaban allí. La Gran Logia de Chile acudió al club, eligió una nueva directiva que designó presidente al gran maestro Buenaventura Cádiz y tomaron el control de la sede. Los cismáticos recurrieron a la justicia y el litigio se prolongó hasta la Corte Suprema, hasta extinguirse. La Gran Logia Simbólica celebró varias asambleas hasta noviembre del año siguiente. Después de esa fecha, su libro de actas muestra páginas en blanco. La Gran Logia superó las dificultades y continuó su tarea para lograr eso de que donde la masonería funciona correctamente, moraliza a sus adeptos y por acción refleja, lleva su influencia educativa al mundo exterior. Por eso la masonería hoy día enfrenta quizás retos mucho más importantes que antes, cuando la sociedad ve digregarse muchos de estos principios que han sido los pilares fundamentales del quehacer masónico a lo largo del tiempo y a lo largo de todos los territorios. La férrea voluntad del gran maestro Buenaventura Cádiz permitió superar la rebelión de los cismáticos, que casi desaparecieron y tampoco obtuvieron el apoyo de ninguna logia para su organización simbólica. La Gran Logia, en cambio, continuó su tarea y a 3 años del cisma, los masones aumentaban su prestigio en la educación y administración pública. Sin embargo, pronto la vida de Valparaíso y de la orden serían muy alteradas. La zona central de Chile fue sacudida por un gran sismo que azotó principalmente a Valparaíso. Minutos después se desató el gran incendio por la explosión de las tuberías de gas del alumbrado público. Murieron más de 20.000 personas y la sede de la Gran Logia fue arrasada por la fuerza telúrica y las llamas. Se perdieron totalmente la biblioteca, archivos, documentos de la secretaría, todo el mobiliario y también la casa habitación del gran maestro. Personas que fueron de Santiago a visitarlo lo encontraron viviendo en una carpa levantada para los damnificados en la Plaza Victoria. Sus condiciones de salud empeoraron al vivir en esas condiciones
y dejó de existir a semanas de haber ocurrido el terremoto. La mayoría de la gente perdió sus casas y fueron a ocupar con sus carpas los parques y plazas del plano. Se registraron saqueos en muchos sectores, por lo que el almirante Luis Gómez Carreño ordenó fusilar en el mismo lugar a toda persona que fuera sorprendida en actos de pillaje. Fue la única forma, declaró la autoridad, en que se pudo poner atajo a la acción de los salteadores que actuaban incluso a plena luz del día. La destrucción de la Casa Masónica y la muerte del Gran Maestro motivaron que la sede de la Gran Logia fuera trasladada desde Valparaíso a Santiago, lo que ocurrió en octubre del mismo año. La Gran Logia tuvo su primera sede en Santiago en la Galería San Carlos, que hoy es lo que se conoce como calle Phillips, al costado oriente de la Plaza de Armas. Tal como a finales del siglo anterior, en las 3 primeras décadas del siglo XX, los masones participaron en el movimiento mutualista y luego en las llamadas mancomunales, pues, en paralelo con el desarrollo industrial, surgen las reivindicaciones de los obreros y la lucha por mejores condiciones de vida. Aquí surge, con vigor, la figura de Valentín Letelier, que junto a otros hermanos como Roberto Espinosa, Genaro Abasolo, Nicolás Palacios y Alejandro Venegas, buscan cambiar la estructura social de Chile. Alejandro Venegas, con el seudónimo del famoso Dr. Valdés Cangue, fue un crítico y reformador que con su libro Sinceridad, Chile íntimo, de 1910, mostró las injusticias y desigualdades sociales. La Convención Radical analizó las diferencias de clases sociales en Chile y se enfrentaron las dos posiciones, la individualista, de Enrique Macíver, y la socialista, definida por un joven Armando Quesada Acharán y el maestro Valentín Letelier Madariaga, tesis que triunfó. Así el radicalismo entregó una declaración en que decía que era deber moral, obligación jurídica y obra de previsión política no abandonar a los desvalidos en la lucha por la vida, especialmente a los pobres que vivían del trabajo diario y que se debían dictar leyes y crear instituciones para mejorar su condición, hasta colocarlos en un pie de igualdad con las otras clases sociales. Era la época en que gobernaban conservadores y el clero, los triunfadores de la guerra civil encabezada por la clase aristocrática, cuyos miembros ocuparon los cargos más importantes de la nación. Era una notoria vuelta al mundo colonial, al duro control político e intransigencia clerical. Las clases medias y obrera, que se habían forjado ilusiones de cambios en su sistema de vida, comprobaron que no habría cambios. Vieron que los problemas sociales y educacionales se agravaban y quedaban abandonados a su suerte. Y así ocurrió en los sucesivos mandatos presidenciales desde el 91 hasta el año 20 del siglo XX, en que gobernaron Jorge Montt, Federico Errázuriz, Germán Riesco, Pedro Montt, Ramón Barros Luco y Juan Luis Sanfuentes. En ese mismo periodo, muchas ciudades del país fueron conmovidas por grandes movimientos sociales encabezados por la Federación Obrera de Chile. Muchos de los dirigentes eran iniciados masones como Carlos Alberto Martínez, Genaro Abasolo, Alejandro Escobar Carballo y Augusto Pinto. Los sectores de la clase media vinculados a la lucha obrera son liderados por miembros de logias masónicas. Muchos de esos movimientos culminan en estallidos sociales que son reprimidos violentamente. En ese periodo ocurren grandes huelgas que terminan en forma sangrienta. Las protestas son motivadas por las condiciones infrahumanas en que vivían grandes masas trabajadoras. Pese a la represión, la evolución social aumenta y culmina en 1920, con la elección de un masón como presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, el orador que deleita a la chusma inconsciente y que es el león de Tarapacá, el primero en lanzar un jingle de propaganda política con la melodía del Cielito Lindo. Fue una sorprendente y exitosa experiencia y uno de los factores que influyeron para que el león de Tarapacá triunfara en las elecciones. Ese es nuestro gran reto. No hacer más de lo mismo. Mejorar en lo que estamos haciendo. Mejorar permanentemente en nuestra formación. Mejorar en nuestros procesos de selección. Mejorar en nuestra proyección hacia la sociedad externa.
mejorar permanentemente todo aquello que tenga que ver con esta vieja y querida institución, pero que significa también ese mundo que anhelamos construir, en el cual anhelamos participar y en el cual libertad, igualdad y fraternidad sigan siendo pilares sustantivos de la lucha que hemos sostenido por siglos.